a lo que es ácaros lumbricoides y estrongeloides estercoralis. Eh, Cuando hablamos nosotros de estos nematodes, vamos a recordar que hablábamos de que son gusanos redondos, ¿cierto? Que tienen extremos abusados o ligeramente redondeados. Esto significa que vamos a tener un extremo redondo y un extremo en punta. Esto nos sirve para poder diferenciarlos o identificarlos más claramente en su macroscopía cuando tenemos las larvas adultas, ¿no? En una muestra, para poder saber si es hembra o es macho. ¿Qué significa? Que cuando nosotros observamos las larvas, vamos a darnos cuenta que el macho es más pequeño que la hembra, por un lado, y por otro lado, su extremo en punta, que es el extremo caudal, ¿sí? En el macho va a ser más encorvado, ¿sí? Más curvo, mientras que en la hembra va a ser más recto, más a lo largo, ¿no? Más lineal y, no, y menos encorvado. ¿Ya? Bueno, hay ciertas características que nos van a ayudar. Ahora, hay que tener en cuenta que el tamaño ligado a la curvatura nos va a dar una mejor diferenciación, porque como estos parásitos pueden crecer hasta alrededor de 30 o 35 centímetros, eso significa que no sabemos en qué momento del crecimiento lo encontramos. De repente podemos encontrar un macho de mayor, o sea, de mayor tamaño que la hembra, y no significa que el tamaño confirma el que sea una hembra, sino que puede ser que ese macho sea mucho más maduro, ¿sí? Que la hembra y por ende encontramos pues que el macho resulta más grande. Entonces, si bien es cierto, en mismo estadio y en mismo periodo de maduración, ¿no? O sea, con el mismo tiempo ambos, se ha demostrado que la hembra es más grande que el macho, ¿sí? Entonces, podemos ver que en el proceso de crecimiento, lo otro que nos ayudaría sería la curvatura de su extremo caudal. ¿Ya? Es un parásito de importancia muy, muy diseminado a nivel mundial. Es una de las parasitosis más abundantes que hay, o sea, junto con la yardia, que es el extremo protozoario. Este elemento es uno de los de mayor población, de mayor incidencia, de mayor causa de parasitosis. No se ve mucho en Lima, se ve más en sectores rurales, urbanos marginales, sierra, tiene que ver mucho con lugares donde hay chacras, donde hay baños improvisados o rústicos. ¿Por qué? Porque la transmisión de estos es por heces. Entonces uno excreta, ¿no? Hace su deposición y las excretas salen con huevos. Y todo el proceso en el medio ambiente que podría suceder por contacto con la mano, por contaminación de aguas o de frutas, verduras. Acuérdense que en algunos lugares rurales, ¿no? Utilizan además de los fertilizantes como abono, utilizan excretas humanas, o sea, utilizan todo lo que tienen a la mano como abono. Entonces podría esto aumentar la probabilidad de, de posibles infecciones, ¿no? Por contaminante, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que la incidencia dentro de a nivel mundial, vean ustedes en rojo, son los lugares donde mayor
número de parasitosis se encuentra. Mire, toda la parte roja. Las partes claras son de menor incidencia y las partes plomas es donde casi no se encuentra, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, a nivel de Sudamérica, ¿sí? Vemos que la región Lima es una de las menos afectadas, como les decía, ¿no? Cambio en sierra y en selva es mayor, por, como repito, la forma en que tienen sus chacras y sus formas de abono y lo rústico o artesanal de sus servicios higiénicos. Dentro de la clasificación, ¿no? Tenemos que pertenece al reino Animalia, del filo Nematoda, de la clase Cesernentea, del orden Ascaridida, de la familia Ascaridae, del género Ascaris y de la especie Lumbricoides. Hay otras especies de importancia clínica, pero lo que nos importa a nosotros y la frecuencia en nuestro medio es la especie Lumbricoides. ¿Ya? Cuando hablamos de la forma de fecundación, decimos que la hembra es fecundada por el macho, esta produce huevos. El primer momento de los huevos que produce la hembra se llaman huevos no embrionados, ¿m? O huevos infértiles. El hábitat del parásito es intestino delgado, ¿sí? Entonces, ahí se instala, ahí se anida, produce los huevos. Estos van a salir con las heces, ¿sí? Pero hay casos en que este ascaris, esta larva, puede atravesar la mucosa y por vía mesentérica, ¿sí? O por vasos mesentéricos, migra hacia, bueno, todo el transcurso de los vasos mesentéricos, ¿no? Si recordamos anatomía. Venas suprahepáticas, cava inferior, llegan a corazón, de corazón pasan por arterias pulmonares y se van a pulmón, y en pulmón van a romper el capilar o atravesar la pared del vaso capilar y salir a alveolos. Una vez que sale al alveolo, migra por bronquios, tráquea y hace un paso a través del epiglotis hacia el esófago. Entra al esófago, sigue su recorrido estómago y vuelve a anidar, ¿no? En intestino delgado. Esa es una forma de ciclo que presenta este parásito. Acá lo vemos, miren. La otra forma es cuando uno elimina, miren, en intestino delgado tenemos las dos larvas, macho y hembra adultos. Se fecundan y con las heces salen los huevos. Sale un huevo. ¿Qué pasó, Camila? ¿Algo pasa con mi audio? No, es que Ah, me ya. pareció muy interesante cómo es que migra por casi todo el Ah, ya. cuerpo. Ahora, entonces, estos van a fecundar, o sea, la hembra produce huevos, el macho los fecunda, pero también tenemos nosotros un grupo de huevos no fértiles, ¿no? O huevos infértiles, que luego, y también tenemos huevos fértiles, la evolución y maduración dentro del huevo, ¿sí? Va a producir larvas jóvenes. Estas larvas jóvenes, ¿sí? O inmaduras, ¿sí? Van a ingresar por productos contaminados, ¿sí? Por vía oral, siguen el esófago, pasan el estómago y vuelven a anidar en intestino. Pero como les decía el ciclo anterior,
¿no? O sea, en la diapositiva anterior, otra parte del ciclo es cuando la larva joven, acá, atraviesa la pared de la mucosa y por vasos mesentéricos llega hasta pulmón. La vía, como les dije, vasos mesentéricos, hígado, corazón y de ahí pulmones. Cuando llega a pulmón, rompe el alveolo, sube por bronquio, tráquea y acá hace la curva y entra a esófago y hace su ciclo. Entonces son estas dos formas que tienen de hacer su ciclo de vida de este parásito. Entonces, este parásito o va por vía interna desde su larva joven y después vuelve al intestino, o ingresa por vía oral como huevo larvado, ¿no? Pues acá tenemos un huevo fértil que madura, se convierte en un huevo larvado y de esta manera ingresa al huésped. Dentro de la sintomatología, tenemos que la ascariasis presenta diferentes características dependiendo de la gravedad de la parasitosis. Si no hay mucha parasitosis, la sintomatología es más leve. A mayor número de parásitos, la sintomatología aumenta. ¿Por qué? Porque acuérdense que parte del ciclo es que las larvas van a instalarse en intestino delgado y algunas pueden atravesar la mucosa para hacer el ciclo interno por vía mesentérica, ¿cierto? Ahora, cuando sucede eso, hay lesión de mucosas y esto va a producir un dolor de tipo cólico por espasmos, ¿no? de musculatura intestinal. Cuando migran y llegan a pulmón, la ruptura de los vasos capilares para poder la larva salir de la circulación y entrar a la vía aérea, al alveolo pulmonar, va a producir ruptura de vasos. Eso va a producir una respuesta de tipo eh, alérgica y esto va a generar una reacción o una respuesta con tos y expectoración. Pero esta expectoración, además de expectorar secreción, como hay ruptura de vasos capilares a nivel de los alveolos, esta expectoración puede salir con rasgos de sangre. Y dependiendo de la gravedad, va a ser eh, que la observación de la sangre sea mayor o menor. Cuando sucede este caso, a mayor población, entonces vamos a tener fiebre de más o menos 38, 38,5. Si hay mucha población, en las heces no solamente vamos a encontrar huevos, sino también vamos a encontrar larvas. Esta ruptura de vasos, esta presencia de larvas a nivel bronquial va a producir una inflamación del tejido, ¿no? De lo que sería el estroma pulmonar, y esto genera dificultad respiratoria. Va a haber pequeños rash o erupción de piel, un enrojecimiento de ciertas zonas, es una respuesta alérgica. No, acuérdense que en la parasitosis se elevan los eosinófilos, que es una respuesta alérgica. Hay dolor de estómago, el dolor es de tipo espástico, como espasmos. A veces el volumen, permítame un segundo. Ya, gracias. Entonces, si el volumen de lombrices es
abundante, cuando se generen vómitos por el malestar y el dolor estomacal. Entonces, los vómitos pueden aparecer con lombrices, ¿no? Verse las larvas, ¿no? En el tema respiratorio, esta ruptura y dificultad respiratoria, como el proceso inflamatorio va a provocar o se van a escuchar ciertas sibilancias, ¿no? Y en los estornudos y la expectoración podríamos también encontrar larvas pequeñas. Podría darse el caso de que si el volumen es muy abundante, podríamos tener aquí una probable obstrucción intestinal, ¿no? Que habría que evaluarla clínicamente. El tratamiento para Ascaris lumbricoides es los clásicos antiparasitarios, ¿no? Que son el mebendazol, albendazol, piracina y flubendazol. Las dosis, por lo general, son de 3 días en el mebendazol, ¿no? Por ejemplo, y en el albendazol es un solo día, mientras que en la pipericina, que se usa por lo general en pediatría, es por 5 días y la dosis tiene que ver con miligramos por kilo de peso. En el caso del estrongiloides, vamos a nosotros observar que es un nematode, parásito redondo, que presenta ambos extremos redondeados, no presenta un extremo en punta, y es mucho más pequeño. La forma de infección que tiene este parásito es por piel, o sea, atraviesa la piel delgada. Normalmente se da en zonas tropicales, en zonas húmedas tropicales. Normalmente este parásito lo encontramos en tierras húmedas, ¿sí? Y lo que hace esta larva es en poblaciones rurales donde normalmente uno anda descalzo en el campo, en la chacra, en los alrededores de sus viviendas, ¿sí? Estos parásitos, estas larvas, ingresan por las zonas interdigitales, o sea, entre los dedos, ¿no? De los pies o de las manos, si es que los niños, por ejemplo, cuando juegan, están con manos y pies desnudos. Entonces, el jugar, el apoyarse, pues entonces esa región de la zona de la piel interdigital es delgada. Por ahí ingresan, a veces ingresan por otras vías, puede ser, dependiendo de en qué lugar, pero por lo general, ¿sí? Ingresan atravesando región delgada, piel delgada. Entonces se habla de que cuando uno camina descalzo, pues ingresan por entre los dedos, que es la parte más delgada de la piel. Este parásito que ingresa por piel produce prurito, produce escozor, ¿no? Enrojecimiento de la zona. Dime. Permítame un segundo, por favor. Entonces, la distribución a nivel mundial de este parásito también es bastante grande. Vean ustedes en las zonas tropicales, es donde más se afecta. Mira, las zonas tropicales y húmedas, miren en la zona roja, las zonas verdes son medianamente pobladas y las amarillas poco pobladas, mientras que en el resto, en las zonas blancas, casi no se encuentra este parásito. Cuando hablamos de la sintomatología, tenemos diferentes manifestaciones. Por ejemplo, tenemos manifestaciones generales, ¿no? Que son las que producen por la migración interna de este parásito. Esta larva migra internamente por el organismo. Vamos a ver cuando veamos su ciclo vital
¿sí? ¿Cuál es su forma de migración? Y esto va a producir, pues, en términos generales, ¿sí? Fiebre, decaimiento, desgaste crónico, pérdida del apetito, cursa con diarrea, con vómitos. Entonces, esto va a producir, pues, ¿no? Todo este malestar general, sobre todo en pacientes, o sea, se acentúa en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Porque como es un parásito que migra por circulación, la infección se considera como una infección diseminada o podría alcanzar ese efecto. Dentro de las otras manifestaciones tenemos, dependiendo del círculo, del circuito de... ¿no? Tenemos manifestaciones dermatológicas. Ahora, este proceso que sucede de prurito o escozor, enrojecimiento o rash en la zona por donde penetra el parásito, una vez que penetra, esta podría producir una reacción maculopapular, o sea, una pequeña elevación en la piel y en algunos casos podría llenarse de líquido por una trasvasación del intersticio o del intercelular, ¿no? Normalmente se presenta en miembros inferiores. Las manifestaciones respiratorias, como una neumonitis con tos, expectoración o en algunos casos inflamación de los bronquios, una bronquitis, es porque este parásito migra por circulación, atraviesa los alvéolos pulmonares, ¿no? Con una ruptura de vasos sanguíneos, de capilares, ingresa a los bronquios, hace su recorrido hacia epiglotis y luego pasa a, este, a esófago, ¿no? Para ir a intestinos. Entonces, en esta vía produce procesos inflamatorios a nivel respiratorio. En las manifestaciones clínicas, como su hábitat es intestino y el intestino va a hacer toda su secuencia de maduración, fecundación y producción, ¿no? De huevos, va a lastimar la mucosa gástrica, la mucosa digestiva. Esto conlleva a dolor digestivo, dolor abdominal, eh, ardor. La respuesta vagal va a producir náuseas, vómitos, va a haber pérdida del apetito y va a haber, como dije hace un momento, diarreas. En el caso de las hiperinfecciones, ¿sí? Va a haber un malestar general. Los dolores se incrementan, las diarreas aumentan en número y volumen. Esto conlleva una mala absorción de los alimentos. El tránsito de los alimentos es mucho más rápido, por ende, más la lesión de mucosa genera una mala absorción de nutrientes y esto genera una pérdida de peso, una pequeña desnutrición, ¿sí? Y los vómitos y la diarrea podrían provocar deshidratación, ¿no? El número de parásitos eh, tiene que ver con la severidad o la gravedad de la infección y a veces estos se ovillan, ¿no? Se empiezan a enrollar formando pequeños ovillos, los cuales podrían generar una obstrucción a nivel intestinal. La obstrucción intestinal puede cursar con una necrosis de esta porción obstruida, ¿no? Y llevar a una cirugía o necesitar una cirugía. Algunos migran y se meten en apéndice, pudiendo provocar una apendicitis. Otros generan dolores cólicos por obstrucción intestinal, ¿no? Dando la impresión de un abdomen agudo. La migración atravesando la mucosa digestiva hacia hígado. Hígado
corazón y luego pulmón, que es la vía circulatoria que toman, ¿sí? Podría producir pequeños granulomas a nivel de hígado y en su migración vascular podría llegar hasta producir síntomas de tipo meningios, ¿no? Dolor de cabeza, y algunas otras características por el circuito de migración que presenta. En el caso de su clasificación, es del reino Animalia, del filo Nematoda, de la clase Sesementea. El orden varía, el orden es rhabditoide o rhabditida, de la familia Strongyloidae, del género Strongyloides y de la especie Stercoralis. ¿Hay otras especies? Sí, de importancia clínica en nuestro medio para nosotros, ¿no? El Strongyloides stercoralis. Su hábitat, como ya lo dijimos, ¿sí? Es en mucosa intestinal. Las larvas jóvenes, o también llamadas larvas rhabditoides, ¿sí? Se desplazan atravesando la piel, ingresan al torrente sanguíneo y se dirigen hacia los pulmones. Atraviesan el capilar alveolar y afectan, producen inflamación de vías respiratorias, luego migran y pasan por el esófago hacia el estómago. En este trayecto tienen el proceso de maduración. Una vez que llegan a intestino delgado, maduros se fijan a la pared intestinal y empieza la producción de huevos. Aquí hay dos formas. Cuando estos huevos eclosionan, o sea, producen huevos, estos huevos salen con las heces y en tierra húmeda, fuera, en el ambiente externo, estos huevos maduran y eclosionan. Las larvas están en el medio ambiente y vuelven a hacer su recorrido atravesando piel, ¿correcto? Pero, en otro caso, en este proceso, estos huevos en el transcurso de la vía digestiva, de la vía intestinal, eclosionan. Y estos huevos eclosionados, estas larvas inmaduras de tipo rhabditoide, que son delgadas y pequeñas, ¿sí? Cuando llegan a la región del recto, atraviesan la piel de esa zona y reingresan. Ya no salen con las heces, sino a la altura del recto estas larvas atraviesan la piel y vuelven a ingresar a lo que es vasos circulantes, o sea, circulación sanguínea, y hacer el recorrido por torrente sanguíneo, ¿ven? Circulación sanguínea, pulmones, vías respiratorias y vía digestiva para regresar al intestino delgado, ¿cierto? Otros casos son en los que este parásito se aloja en tejido subdérmico o subcutáneo, debajo de la piel. Y vamos a ver imágenes donde encontramos larvas moviéndose y se ve la piel enrojecida y unos pequeños hilos que se mueven por debajo de la piel. Ahí vamos a ver imágenes de eso. ¿Sí? Ese es el caso de lo que les decía. ¿Ven? Miren, por ejemplo, por vía digestiva salen los huevos, ¿cierto? Entonces, en el intestino hay hembra y macho, vean lo que decíamos al comienzo, el macho es más pequeño, la hembra es más grande, entonces producen huevos. Estos huevos van a madurar y producir larvas rhabditoides, larvas jóvenes, inmaduras. Esta larva puede en el exterior, en el medio externo, ¿sí? Puede madurar y volver a producir dos larvas maduras que vuelven a producir huevos, ¿no? Aumentan la población de ese lado. Cuando esta larva rhabditoide madura, es la forma en que esta larva ingresa por piel, ¿cierto? Al huésped. Ahora, cuando estas
lo vemos acá, ¿no? La larva filariforme, que es la larva adulta, ¿no? Se diferencia en hembra y macho, producen huevos, estos huevos producen larvas radiotoides, larvas jóvenes, pero este ciclo es el que les decía. En intestino, la larva filariforme se diferencia, produce huevos, pero en el trayecto de la excreción, ¿no? De la deposición de heces, de la eliminación de excretas, este proceso a veces sucede antes de expulsarse, o sea, en intestino grueso. Y cuando sucede esto de la eclosión y la larva joven, hay dos formas. La larva joven va a madurar a filariforme y a nivel del ano, de la región anal, rectoanal, va a atravesar la piel y va a entrar a torrente sanguíneo y vuelve a hacer el ciclo acá adentro. ¿Sí? Esto es lo que explicamos en la diapositiva anterior. Este ciclo es cuando es autoinfección, o sea, acá no hay eliminación de heces con huevos. Los huevos se eclosionan en el intestino y al llegar al ano atraviesan la piel delgada de la región rectoanal y vuelven a hacer el circuito, ingresan a torrente circulatorio, filariforme, madura, producción de huevos en intestino, ¿cierto? Esta en rojo es la forma externa. Este de acá es el ciclo evolutivo externo, cuando salen con las excretas. Este es cuando eclosionan dentro del intestino. Cuando hablamos de la sintomatología es muy similar, ¿sí? A esta parasitosis por nematodes. ¿Sí? En este caso produce dolor abdominal, ¿sí? Es un dolor cólico en la parte de la zona superior del abdomen a nivel de epigastrio. Hay tos sí, acuérdense, la tos, la expectoración y el malestar respiratorio es por la migración de los parásitos en su ciclo evolutivo hacia pulmones. Hay diarrea, ¿no? Por lesión de la mucosa intestinal. Esta lesión de la mucosa intestinal va a producir diarrea. Esta diarrea, si se hace, si aumenta en número y en volumen, hay que tener cuidado porque produce o puede producir deshidratación, ¿no? Y malnutrición. Como el parásito atraviesa piel para ingresar al huésped, existe la erupción cutánea en la zona de penetración con un enrojecimiento de la zona. Se va a ver una pequeña erupción en relación al ano. Esto porque en parte de su circuito, dijimos, en vez de eliminarse con heces, podría en la región anal reingresar como larvas jóvenes alrededor del ano, ¿no? En la región antes de salir del ano, en región rectoanal. Produce vómito por la migración de vías respiratorias. Hay pérdida de peso igual por las diarreas. En cuanto al tratamiento, vemos que también se usa el albendazol, pero en el caso del estrongiloides se usan también la nitazoxanida, el tialbendazol y la ivermectina. En estos casos, la dosis es de 5 a 10 días, el tiempo de tratamiento es de 5 a 10 días, la dosis varía. En adultos, por ejemplo, es 1500 miligramos por día, mientras que en niños es de 25 a 50 miligramos por kilo de peso
sin exceder los 3 gramos, o sea, sin llegar a los 3.000 miligramos, ¿no? Esto, la dosis normalmente es de 3 a 10 días, algunos medicamentos como la ivermectina es de 5 a 10 días, el albendazol es de 3 a 10 días, dependiendo, esto depende mucho de la gravedad de la infección. Es lo mismo, o bueno, es parecido a cuando sucede, por ejemplo, las infecciones de tipo bacteriana. Por ejemplo, hay infecciones bacterianas que, por poner un ejemplo, ¿no? Se tratan con acitromicina, ¿no? Por lo general, el tratamiento con acitromicina es de 3 días. Una dosis por día, 3 días. Pero según la gravedad o las características clínicas, podría extenderse hasta 5. En este caso, lo normal es de 3 a 5 días, pero en casos graves, ¿no? Podría extenderse hasta por 10 días el tratamiento. Este es el mecanismo de la ivermectina. ¿M? Actúa a nivel de neurotransmisores de tipo GABA, ¿no? En las terminaciones presimpáticas, y haciendo una inhibición en esta zona y el colapso espástico del parásito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una clase mediana, más o menos corta.